¿qué tal? Bienvenidos al programa Ciencia y Conciencia en su edición internacional. Yo soy Wagner Alegretti y estoy aquí hoy en la unidad, la sede de la IAC en Nueva York, en Manhattan, y queremos entrevistar hoy al profesor Martín Azambuja para aprender, saber más de sus experiencias, tanto dictando clases en México, como también de su experiencia enseñando Concienciología en aquel país. Entonces, Martín, sea bienvenido al programa Ciencia y Conciencia. Gracias. Y entonces, queremos saber cómo ha sido su experiencia dictando clases, enseñando allá en México. Por ejemplo, ¿qué características diferenciarían al público mexicano del público en general, del resto del país? Porque yo sé que tú tienes también experiencia de dar clases, de participar de eventos en otros lugares. ¿Qué hay de típico en ellos? ¿Cuáles son las preguntas más comunes, los temas que más les interesan? Bueno, la verdad que la experiencia en México es una muy particular y muy recompensadora también internamente. La cultura ahí es una cultura muy interesante porque tiene aspectos de vida moderna, especialmente en DF, ser una metrópolis tan grande, y a la misma vez tiene mucha tradición. Es una cultura también muy antigua con los aztecas y demás, que muchas de esas tradiciones y creencias todavía permutan, digamos, de esa forma la sociedad de alguna forma. Lo interesante de la gente, por lo menos que llega a la IAC y DF o en México como general, que tiene mucho interés en los aspectos de fenómeno, en cuanto a energías, en cuanto a cosas de mucha fascinación e interés, hasta la cultura, ¿no? El Día de los Muertos es un día muy importante para la cultura mexicana. Entonces ya tienen una idea de esto de vida después de la muerte, aunque sea con mucha tradición, muchas ideas que traen de culturas muy antiguas también. Ahora, ¿qué temas son más preguntados en las clases, por ejemplo? Los temas que son previstos en el curso, en el CDC, sí, en el curso de Desarrollo de la Conciencia, ¿cuáles son los temas que más llaman la atención de la gente? ¿Energía mismo, autodefensa energética? Algo así? Sí, estos son temas muy importantes que muy comúnmente salen en discusión, y yo creo que al ser una ciudad de 26 millones de habitantes... ¿Verdad que es mucha gente? Sí, es mucha energía conciencial concentrada, ¿no? Ni que hablar, sí. Es algo que les interesa bastante. Por lo general también el mexicano trabaja mucho. No es incomún, digámosle así, que un mexicano salga de su casa a las 7 de la mañana y vuelva a las 9, 10 de la noche, 5 días por semana. Entonces se le hace a mucha gente ahí que llegan a los cursos, es un esfuerzo muy grande, ya sea económico o también de tiempo. Un aspecto a veces, no diría controversial, pero algo que comienza a hacerlos pensar de otra forma, por lo menos los que están llegando a las clases, es el concepto, la idea de Dios, ¿verdad? Es una ciudad, es una sociedad muy religiosa, muy católica. ¿Y se pregunta mucho sobre eso ya? Sale comúnmente, bastante, sí, porque el aspecto de Jesucristo, de Dios, esto es algo que verdaderamente el punto de referencia de ellos, ¿verdad? Tienen como un máximo, digámosle así, de potencial o de posibilidades, como en este caso, siendo católico cristiano, Jesucristo, como quizás en otras culturas será Buda, será Mohammed. Pero esto es uno de los aspectos más relevantes que comienzan, me parece, una oportunidad muy grande ahí. Lo que sucede es la expansión de su concepto de universalismo, ¿no? Ah, entiendo. Ahora, es interesante porque la sociedad mexicana tiene mucha influencia del pueblo, llamaríamos de los indios, de los nativos, ¿no? ¿Cuánto de esta influencia de ellos, de sus tradiciones, del chamanismo, como diríamos, ¿no? Yo me acuerdo de haber leído muchas veces los libros de Carlos Castañeda. Sí. Entonces hay mucha de esa tradición. ¿Han visto mucho de esto en las experiencias de los alumnos, sus propias percepciones extrafísicas o proyecciones? ¿No sé? Sí, es un aspecto muy interesante también, porque es una mezcla un poco de este aspecto de mucho tradicionalismo azteca, de ritualismo y cosas por el estilo, con esta nueva onda, digamos, de solo los últimos, ¿no? Cientos de años, vamos a decirlo así, sí, del catolicismo o del cristianismo. Pero ni que hablar que hay mucha experimentación, por lo general también con la sociedad ahí, con los aspectos extrafísicos, pero también a través del ritualismo, a través de no teniendo tanta comprensión, digamos, o conciencia de qué calidad, de qué tipo de conciencia extrafísica forman parte de estos ritualismos, o de algunas sectas, digamos, religiosas a veces muy populares. Entonces hay unas cuantas veces que hay
a veces un contraflujo, una pesadez extrafísica bastante aparente en las clases a través de, y después uno los va conociendo a través de las 40 horas y empiezan a compartir sus experiencias que han estado involucrados con alguna, ¿no? Con un ritualismo de un tipo, con otra secta de otro tipo, entonces empieza a formar más claramente, ¿no? digamos, el arrastre extrafísico que trae. Claro. Porque yo iba a te preguntar justo esto, porque estas sociedades precolombianas fueron muy avanzadas en varias cosas, sí. Por ejemplo, como astronomía, sí. Pero en ciertos otros sentidos no tanto. Por ejemplo, serían consideradas primitivas en el sentido que tenían, por ejemplo, sus sacrificios humanos. Sí. Y mucho se habla, por ejemplo, de ciertas pirámides de ciertos lugares que tendrían un holopensene, como decimos, un campo energético informacional muy pesado. Yo no sé si tú has visitado algunos lugares como estos y se puede confirmar si es así o no. Sí, no he ido a ninguna de las pirámides que quedan lejos. La pirámide que he sido, o sea, los restos, digamos, de la pirámide, más es ahí en el Zócalo, en la parte, ¿no? antigua, que era verdaderamente el centro, ¿no? del imperio azteca, también. Ahí se puede percibir, o sea, yo personalmente en México, en DF, creo, ni que hablar por la asistencia que hay, siempre me he sentido muy bien. Verdaderamente son los puntos de referencia más altos para mí en cuanto a amparo, en cuanto a soporte, en cuanto a lucidez, a claridad, ¿no? Muchas veces, a veces bromeo con los amigos allá, de que a veces voy con algún problema, ¿no? Personal de aquí, y después del sábado de noche, ahí ya mirando esos problemas a través de otra perspectiva, me da un poco de vergüenza, ¿verdad? Porque uno ya tiene ahí... ¿De qué forma? De vergüenza en el cuanto de que una cosa que me estaba pesando, que me estaba ahogando, me doy cuenta que me estaba tratando de meter, ¿no? la cabeza dentro del vaso de agua, ¿no? Sí, para ahogarme sí. yo mismo. Sí. Entonces, ni que hablar que extrafísicamente ahí el equipo que existe, y tú también podrías ¿no? tener confirmación durante el avanzado 2 ahí, sí. Es un equipo muy serio, o sea, hay muchísimo trabajo que hacer, y ni que hablar que me parece que estamos un poco atrasados, que verdaderamente ya la Ciudad de México y la situación ahí ya merece haber tenido una oficina establecida hace tiempo. Lamentablemente no se han dado esas posibilidades, recursos de alguna persona que pueda, pero ni que hablar que es algo que tenemos que ver lo antes posible. Perfecto. Ahora es interesante realmente mencionar esta experiencia que tuvimos, ¿no? Porque creo que fue hace 2 años que tuvimos el Avanzado 2, 2009, que en Brasil se llama del SP2, ¿no? SP2. Que tuvimos este curso allá en México y fue muy interesante porque hasta hoy yo considero el curso, el SP2, Avanzado 2, que fue el más profundo para mí mismo como epicón, como profesor. Sí. Porque yo vi muchos aspectos a veces que se escucha, se comenta teóricamente, ¿no? Como cuestiones de transmigración. Incluso tuve una percepción muy fuerte de una orientadora evolutiva, una evolucióloga muy activa, una señora, probablemente en sus 50 y pico años de edad, por lo que yo sentí, una educadora, una profesora probablemente de un pueblo muy pequeño, pero que yo pude verla y sentirla, incluso como que captar algo de su nombre, ¿no? Como que María de la Concepción, Conchita, parece que se llama muchas veces así. Y yo no sé si tú has sentido alguna vez una protección, un apoyo especial de ella. Yo no sé si es posible determinar la eso. verdad que no te sé determinar si de ella específicamente, pero indudablemente después de que tú habías compartido esa experiencia con el crew, ahí con unos profesores de SP2, es algo que tenía en mente siempre cuando íbamos a ir. Así que la verdad que no sé específicamente si es ella, pero a mí, con mis experiencias personales de años de dar clase, indudablemente son de los amparadores más, digámosle, potentes o más profundizados de cierta forma que he sentido durante las clases ahí. A veces es un poco un esfuerzo también que no me pasa comúnmente, de a veces durante la clase viene alguna ola de fraternidad o de conexión y comprensión que me tengo que controlar mis propias, ¿no? emociones durante la clase, claro. Porque es como un poco demasiado, ¿no? con la falta de capacidad, digamos, de uno de poder soportar eso y mantenerse balanceado. Pero no es solamente contigo, porque cuando yo estaba ahí también dictando este curso, fue muy difícil para mí sentir estas cosas todas y estar ahí en una condición de mantener las emociones bajo control, porque al sentir la transmigración, porque yo vi cosas muy interesantes, como que las energías, como si fueran tempestades de fuego extrafísico, energías mismo haciendo la reurbanización.
y se sentía realmente una emoción muy fuerte. Yo diría que, mire, eso no es fácil para nadie, pero de cualquier manera parece que se ve que ahí está siendo hecho mucha cosa, extra físicamente. Claro que muchas veces no percibimos todos los aspectos, ¿no? Pero mire, necesitamos hacer una pausa ahora y volvemos, claro, para continuar, porque estamos aquí calentando y teniendo los asuntos cada vez más interesantes. Volvemos en un rato. Bien, estamos de vuelta al programa Ciencia y Conciencia, aquí hoy con el profesor Martín Zambulla, y estamos discutiendo aquí sobre las experiencias de la Concienciología en México. Y antes hablábamos aquí sobre mi experiencia, en verdad, ¿no? Con el curso El Avanzado 2 o SP2 en México, que hablaba de una gran reorganización extrafísica, de mucha asistencia que fue hecha. También yo vi, hay muchas cosas justo de estas civilizaciones antiguas, yo podría ver imágenes como si fueran las ruinas de los templos. Pero después de aquel momento que tuvimos el curso, ¿fue posible ver algún cambio en la sociedad, en México, político, yo no sé, cualquier cosa que podría ser una demostración, una manifestación física de todo lo que pasó extrafísico? Es interesante que hace poco un allegado de la IAC, más como un amigo, un alumno que va seguido, comentó, y yo me acuerdo exactamente que tú habías dicho, pero lo que comentó fue lo que comentó Wagner, se está empezando a suceder. Se estaba refiriendo específicamente, como saben todos, o no sé si saben, pero hay muchos problemas en México en este momento de violencia, de narcotráfico, de las drogas, precisamente. Y esto de alguna forma, ¿no? Como parte de toda limpieza grande, al principio es un poco... es duro, es pesado. Entonces, indudablemente que México está pasando por una transición, indudablemente política, social, ¿verdad? Y obviamente entonces extrafísica relacionada. Sí. Sí, interesante, interesante. Ahora, ¿tú tienes idea, por ejemplo, de cuántas personas hoy en México hacen TENEPER? Porque sería interesante ver también, porque yo estuve allá por un final de semana y claro que después uno queda un poco más desconectado, mismo habiendo conectado un poco antes del curso, estando un poquito después, pero es distinto de quien está ahí haciendo TENEPER todos los días. ¿Hay algún así, algún depoimento, testigo interesante de esto? Que yo sepa, TENEPER como, o sea, con la estructura organizada concienciológica, yo no conozco a nadie que esté haciendo. Ahora, obviamente, una ciudad así, indudablemente hay conciencia, aunque no estén haciendo TENEPER, que están haciendo algo a un nivel, ¿no? tan elevado o más en cuanto a energizador lúcido, algo por el estilo, de asistencia extrafísica, indudablemente, pero no con esa estructura tan específica, ¿no? Ahora, yo sé que siempre hay un evento, creo que es anual, una Expo Ser, en que la IAC ya participó muchas veces y yo sé que trae un montón de gente. ¿Cuál es la experiencia con esto? ¿Qué tipo de gente viene para estas exposiciones, estas ferias? Yo no sé si podría decir así. Bueno, recién ejecutamos una, ahora, el 3, el 4 y el 5 de junio, y lo ejecutaron totalmente, prácticamente con un poco de yo guiar ¿no? el proceso, lo hicieron los voluntarios completamente, desde la organización, el marketing, la ejecución durante la Exposer también, y entonces era una expo que trajo más o menos 15.000 personas. Es bastante. Bastante gente, en 3 días. Y son personas también en cuanto al patrón muy parecido. Para darte un ejemplo, nosotros pudimos hacer muy buen trabajo, tuvimos más de casi ahora como 200 personas nuevas con información llegadas a la base de datos, que para nosotros ese número es un número muy grande, y con un interés bastante serio. Tenemos ahora clases ya organizadas, y en cuanto al interés inicial que hay, parece ser un número bastante grande y serio. Ahora, para darte una idea, había una cierta persona, la verdad que no me acuerdo el nombre, que me comentaron, creo que es un francés, que cura con sus energías o algo por el estilo. Una cuestión muy fascinante, digámosle así, y esto tenía colas, ¿no? Alrededor de toda la expo, hasta que otros que estaban presentando le dieron su horario para que él continuara. Entonces, eso encajando con lo que habíamos hablado antes, en cuanto muchas veces el patrón de mexicano, a veces que está como buscando, a veces parecido como en otros lados, es un aspecto más como de consolación también. Cuando comienza a haber, ¿no? Y creo que esto es verdad en todos lados, un poco de trabajo propio,
se hace un poco más difícil. Hay una minoría de personas verdaderamente en números que les interesa o que están dispuestos a cómo explorar ese sentido. Pero ni que hablar que en cuanto a, como decíamos, el aspecto fenomenológico o de cómo se dice, de algún tipo de cirugía parapsíquica, ¿verdad? Que suceda ahí en tiempo verdadero, esto es algo que queda marcado mucho más profundamente en la mayoría de las personas. Ahora, yo sé que ya hablaste un poco sobre esto, ¿no? Pero si pudiera hacer un resumen, ¿cuáles serían, por ejemplo, tal vez eso no sea muy simpático, ¿no? ¿Cuáles serían los trafores, los rasgos fuertes, típicos del mexicano, vamos a decir, representativo, promedio? ¿Y cuáles serían los trafares? Por lo menos de esos que llegan a la concienciología, claro. Claro, bueno, yo diría que para comenzar con los trafores, el mexicano es una persona muy cálida, muy genuinamente, ¿cómo se dice? Polite, digamos en inglés. Muy amable. Muy amable, sí, eso ya está, es algo impregnado en la cultura. Es más, tienen algunos dichos que son parte de su idioma, de la cultura, de que para nosotros, para mí, rioplatense, ¿verdad? Nos parece muy raro, como por ejemplo su casa, ¿verdad? Sí. Están siempre ofreciendo, y mucha gente, en cuanto a la infraestructura y el estilo de vida para un país como Estados Unidos, sería algo, ni que hablar, tercer mundo o con una pobreza evidente. Sin embargo, por lo general el mexicano está completamente abierto a dar lo que tiene. Entonces esto, ni que hablar, que tiene una repercusión en otras áreas de la vida también. Tal vez más asistencial. Precisamente, exacto. Un sentido muy fuerte como de comunidad, ¿verdad? Por el prójimo, digamos, por otra persona. El mexicano también es una persona, una cultura muy trabajadora, ¿verdad? De mucho sacrificio, y ni que hablar que las prioridades en cuanto a la cultura revuelven alrededor de familia, del prójimo, del grupo karma un poco más cercano, ¿verdad? Indudablemente. Pero de todas formas, estas son esencias muy importantes que abren puertas cuando empiezan a haber otras ideas, a expanderlo. Ya el aspecto asistencial está naturalmente ahí, ¿no? Eso diría que es uno de los aspectos más fuertes. En cuanto a trafares, es una cultura muy digamos dogmática, ¿verdad? A través en cuanto a su religiosidad. Hay algunos aspectos que hay ideas fijas que son un poco difíciles de sacudir. Por ejemplo, en cuanto a lo que es correcto o no es correcto en cómo uno vive su vida, ¿no? Muy típico, uno se casa, tiene sus hijos, ¿no? Como decíamos, la familia ver primero. Imagino que hablar de inversión existencial allá es complicado. Yo diría que la inversión existencial en México es mucho más difícil una persona ejecutarla verdaderamente por la presión holopensénica que existe que en un lugar como Estados Unidos o en Europa, indudablemente. Sí. La familia tiene mucha presión sobre el individuo ahí. Es más, hay personas y gente no allegada de 30 y pocos años que todavía hablan que los papás, ¿no? Tienen un impacto, un decir muy grande en su vida, un control. Cuesta más tiempo de que la persona se independice, así que no es incomún a los 35, 37 años, 40 años de edad que un hombre todavía esté viviendo, ¿verdad?, en la casa, que la mamá le planche la ropa, le haga la comida, sí. Que la persona verdaderamente no se haya independizado. Y va para los dos lados, del aspecto de los padres hacia los hijos y también de los hijos hacia los padres. Entonces esto es una cosa bastante compleja a veces cuando se habla, porque hay tantas ramificaciones en cuanto si es que empieza a haber algún cambio, empieza a afectar muchas personas, ¿no?, dentro de la familia. Ahora, yo sé que ya dictaste cursos en muchos lugares aquí en Estados Unidos, aquí en Nueva York, en Los Ángeles, en Miami. Entonces, comparando, por ejemplo, el nivel medio o promedio de sensibilidad, de parapsiquismo del americano típico, sí, con el mexicano, ¿habría diferencias? ¿El mexicano, por ejemplo, es más sensitivo, es menos? ¿Qué le parece? Yo diría que sí. Que como un promedio general, quizás es que un poco de la cultura que pueda predisponer, que yo diría que el mexicano es un poco más sensitivo. No necesariamente conscientemente sensitivo, pero indudablemente mucho más mediumístico. Sí. Absolutamente. Y ya hay no te diría que comprensión, pero ya
la idea, el aspecto, la realidad de energía es algo que está más presente en la cultura que en un lugar como Estados Unidos. Perfecto, perfecto. Pero bien, vamos a aprovechar aquí la pausa y vamos a hacer nuestro break y volvemos en un instante. Espere por nosotros. Bien, estamos de vuelta aquí al programa Ciencia y Conciencia con el profesor Martín Azabuya y estamos aquí discutiendo sobre México, la experiencia de la concienciología en México. Y una cosa que me vino aquí es, ¿con qué regularidad los cursos son dictados allá? Y se puede dar una idea de cuáles son los temas principales que son ahí estudiados, que son tratados en el curso de desarrollo de la conciencia. ¿Cómo no? En este momento, este año, por ejemplo, vamos a ofrecer nuestro curso currículum básico, el curso de desarrollo de la conciencia, 3 veces este año. Es un curso de 40 horas, obviamente, tiene parte teórica y práctica también. El estudiante se va con más de 16 técnicas explicadas, enseñadas, y con muchas intentadas ahí durante las clases prácticas en el salón con el profesor ahí como de soporte, ¿verdad? Este año vamos a hacer 3 de estos cursos, o sea, van a ser 120 horas de clase en cuanto al currículum básico. También hemos ofrecido este año ya 2 cursos extracurriculares, digámosle así, uno de pareja evolutiva y otro de estado vibracional, uno más en cuanto a las energías para cómo dominarlas bien. Cómo ¿Y esos cursos fueron contigo mismo o con otro profesor? Estos cursos fueron en febrero con el profesor Balson, de Brasil. Balson Díaz de Brasil. Balson fue y estuvo todo el mes de febrero, entonces pudimos aprovechar y tener bastante regularidad de cursos durante ese mes y ni que hablar, muchos alumnos, hay muchos alumnos nuevos llegaron y mexicanos aprovecharon. ¿Él llegó a comer chapulines colorados o gusanos de mangueira? Él comió unas cuantas cosas raras para él. Sí. Bueno, para el universalismo, ¿no? Precisamente, él expandió su experiencia ahí, indudablemente. Entonces el próximo ahora que vamos a ofrecer en julio y agosto y vamos a tener otro en octubre. Hay una posibilidad en octubre que ofrezcamos otros cursos extracurriculares también. Entonces todos los años tenemos una regularidad, yo diría que bastante constante en cuanto a las actividades en México. Aunque no hay una oficina establecida, ahí es más como una oficina virtual. Tenemos un espacio que alquilamos, está muy localizado muy céntricamente, muy fácil de acceso. Pero yo sé que tenemos ahí voluntarios muy activos y muy leales a lo que hacemos. En este momento tenemos 5 voluntarios muy activos ahí. También tenemos 2 o 3 amigos de la IAC que nos ayudan mucho de forma más puntual cuando tenemos eventos y verdaderamente son el corazón de las actividades ahí. Sin estos voluntarios sería muchísimo más difícil ejecutar las actividades ahí y yo creo que ha habido cierta maduración también del equipo ahí en México. ¿Alguna en vista a ser profesor? Sí, ¿verdad? En este momento tenemos 4 de los 5 voluntarios en la primera fase de entrenamiento. Sí. También, volviendo a que el mexicano es muy trabajador, ellos están estudiando los libros que no es en el idioma nativo de ellos, entonces sin tener una oficina ahí donde uno puede estar todos los días, se hace más difícil el proceso, pero de todas formas están trabajando duro para continuar eso. Perfecto. Ahora, ¿cuáles son los temas principales que son cubiertos en el programa de desarrollo de la conciencia? Yo sé que se habla mucho de energías, claro, de la propia proyección consciente con clases prácticas, pero ¿qué cosas más que se habla, por ejemplo? No tanto sobre el punto de vista más de fenómenos, por ejemplo, sobre el punto de vista más de evolución o temas filosóficos. Sí, cómo no. Bueno, en la primera fase, digamos, hay todo un recorrido, digamos, de la historia de proyecciología en el contexto de la historia humana, y cada clase es un prerequisito para la próxima clase, porque la información y las ideas se van volviendo cada vez más complejas. Sumándose una a otra. Entonces, la clase anterior muchas veces da contexto para las próximas ideas que se vienen sumando. Pero se cubren aspectos como la madurez, ¿verdad? O sea, no solo madurez físico o humano, pero incluyendo aspectos multidimensionales, ¿verdad? De la conciencia. Y esto ya de por sí, este tipo de tema, expande los puntos de referencia que tienen los alumnos sobre esta temática, sobre la multidimensionalidad, sobre ellos mismos como un ser espiritual o multidimensional en una vida humana, ¿no? Temporaria. También se cubre temas como cosmoética, ¿verdad? Ética que va más allá
de una cultura o de la humanidad, involucrando que puede ser, digamos, aplicado en cualquier parte, digamos, del universo y en cualquier dimensión, y es uno de los temas más complejos, ¿verdad?, dentro del CDC, del curso de desarrollo de la conciencia, ya que es una cosa que depende de la comprensión interna del alma, de la código conciencia personal, precisamente, de cada uno, y a la vez conectado con los resultados de nuestras acciones también, ¿verdad?, en cuanto a más evolutivamente productivo o menos. Y después también, bueno, están las clases prácticas, ¿verdad?, que tienen mucho interés. Otra de las cosas teóricas, pero que se vuelve muy práctico, es el aspecto de interrelacionamientos. En la clase también, donde se habla de lo que nosotros llamamos amparadores, ¿verdad?, conciencias más balanceadas, más lúcidas, más maduras, y también guías ciegos, intrusores o aceleradores, sí. Exacto, conciencias menos desarrolladas, digamos. Que esto digo que es práctico porque es algo que lidiamos todos los días de nuestra vida. Entonces me parece a mí esto una de las clases más digamos, claves del curso entero, donde la persona puede empezar a tener una visión distinta de sus propias experiencias en su día a día, de cómo lidiar con esto, y también de su propia pensenización, ¿no?, como de su propia forma de pensar y de ser emocionalmente, a qué tipo de experiencias lo predispone y en qué dirección. Entonces muchas veces después del CDC, el alumno empieza a tener ese punto de vista que empieza a ser, ya deja de ser víctima dentro de sus experiencias, empieza a mirar, bueno, qué es lo que tengo yo adentro que me ha, ¿no?, como guiado a ciertas experiencias. Claro, claro. Ahora déjame te preguntar una otra cosa. La mayoría de las actividades han sido hasta ahora en Ciudad de México, ¿no?, Sí. Distrito Federal o la capital, pero han ido también a otros lugares, otras ciudades, y la respuesta igual o Sí, distinta. muy buena pregunta. Se pudo organizar ahora en la vez pasada, en febrero, que fuimos a Querétaro, que es una ciudad, Santiago de Querétaro, unas 2 horas de DF, de Ciudad de México, norte de ahí. Y tuvimos bastantes personas llegaron para nosotros, los números ahí, relativamente, 34 personas nuevas llegaron. Un buen número. Un buen número a este local nuevo, y muchos de ellos con interés de tomar el CDC en DF. Verdaderamente nosotros nos encantaría dar clase en muchas ciudades en México. Por el momento siempre estamos empujando los límites de todos los profesores de habla hispana dentro de la IAC en Estados Unidos, claro, para sí, poder sí. Lidiar y soportar los cursos. Entonces por ahora preferimos hacer menos pero hacerlo bien, en vez de tratar de expandernos demasiado, sí. y no poder, ¿no?, como lidiar Sí. con eso. ¿Y qué profesores ya han tenido la oportunidad de ir allá? Bueno, en cuanto históricamente, Sí. ¿no? México comenzó con voluntarios de la oficina de Florida. En esa época Patricia Sousa fue el que abrió la oficina de México, y entonces Patricia Sousa, Rodrigo Medeiros han ido mucho a través de los años. Sí, que están en Londres ahora, Están en ¿no? Londres ahora, y verdaderamente establecieron, ¿no?, las actividades y la oficina ahí. A través de los años, Luis Mineiro ha ido mucho también. Yo comencé a ir en el 2007. Ha ido Palson, Verónica Serrano tiene ahora quizá una oportunidad. Que son de Brasil, que son de ahora Brasil sí. también, ojalá para ir. Entonces, Simone Musida, ¿no?, Patricia Ribeiro, que son ahora de la oficina de Miami. Entonces, indudablemente que una de las cosas, ¿no?, buenas que tiene México, me parece que para que funcione verdaderamente en cuanto al aspecto de las clases, ahí es un trabajo de equipo, porque es imposible que un profesor o dos simplemente Claro. puedan hacer todas las actividades. Y es bueno así con tantos profesores también, tienen una visión, ¿no?, bastante amplia según las Sí. especialidades, según el talento de cada uno. Precisamente. Y también nunca ha habido ningún profesor que no haya tenido comentarios similares a los que hemos tenido nosotros, de su experiencia extrafísica durante los cursos ahí, del amparo que sintió. Para muchos de nosotros es un punto de referencia bastante alto. Muy interesante. Pero bien, vamos a aprovechar para más una pausa y volvemos en un rato. Bien, volvemos aquí con el profesor Martín Azambuya con el programa Ciencia y Conciencia. Y mira, durante aquí este intervalo
hablábamos, ¿no? Y quería saber entonces cómo es. ¿Ya tuviste alguna percepción de familiaridad con la sociedad ahí? ¿Tú crees que dictar clases hace parte de su programación existencial? ¿Ya viviste ahí? Yo no sé si tú de tu propia experiencia o de otros profesores. Sí, verdaderamente, desde la primera vez que Patricia Sousa, en 2007, me invitó a ir a México, fue una cosa muy, muy internamente gratificante. Tengo un par de historias relacionadas a esto. Creo que indudablemente no he tenido una retrocognición puntual, pero cuando uno después a través del tiempo empieza a ver, no va a sumar un detalle ahí con otro, empieza a crear ya una historia bastante clara. Personalmente me parece que tengo una conexión muy grande con una ciudad como DF, 26 millones de habitantes, extremadamente peligrosa. Yo siempre me he sentido extremadamente seguro y tranquilo, muchas veces yendo a las 3 de la mañana a tomar un avión o salir al aeropuerto sin ni pensar dos veces. A veces son cosas así que te van dando un poco más de información, pero interesante dos cosas. La primera vez que fui a México a dar clases ahí, empecé a tener una euforia muy grande. Ya iba el viernes de esa semana y el miércoles ya empecé a sentirme bastante eufórico, bastante contento, muy bien, pacífico, tranquilo, ya acoplando, ¿verdad? Con algunas conciencias y aparadores del equipo. Y yo pensé, me levanté el viernes de mañana y pensé, no, esta euforia, tranquilo, tenés que balancearla, está todo bien, tomé mi tiempo, ¿no?, para ir al aeropuerto. Entonces yo pensé que estaba, ¿no?, muy sobrecontrolada la cosa. Y cuando fui a entregar el ticket en el aeropuerto, me dijo la señora que estaba en el aeropuerto equivocado. Entonces tuve que volver Estoy dormido, estoy despierto. Precisamente, ¿no? Exacto. Por suerte había salido con mucho tiempo, pero también, entonces eso es uno de los aspectos que noto comúnmente cuando voy. Uno de los aspectos de desafío, que es un buen problema, digamos, para tener, es verdaderamente controlar y balancear la euforia que viene cuando uno va a dar clases en México. Sí. Para mí personalmente, por lo menos. Otra historia, la primera vez que fui también, fuimos a pasear por la Ciudad Vieja, el Zócalo, donde hay una catedral ahí muy grande que duraron 250 años en construirla, y al ladito de la iglesia es donde hay ruinas de una pirámide ya del imperio azteca, ¿no? Y cerca de ahí había como un señor, como un chamán, en vestimenta azteca tradicional, con 8 o 9 personas que estaban haciendo como un ritual, una danza, digámoslo así, con un bombo, y eran un círculo y entraban y salían del círculo. Y al ratito comenzaron a venir personas, estudiantes con cuadernos doblados en el bolsillo de atrás, de vaquero, camisa, y gente mayor también, y se empezaron a unir a este círculo que entraba y salía como una danza, y fue una cosa muy hipnótica. Para mí eso duró como 35 minutos. Para mí fue esto por mis amigos que me dijeron, para mí pasaron 5 minutos. Casi un estado alterado de conciencia. Indudablemente un estado alterado de la conciencia, sí, leve, pero de todas formas. Y fue una cuestión que me atrajo muchísimo, todo ese evento, digamos, alrededor, que me llevó una cosa muy familiar. Ni en tantas palabras, pero me sentía muy atraído a eso, y ya encajaba con la familiaridad muy grande que tenía con la ciudad y con la gente, cómo me sentía ahí. Ahora, aprovechando esto, vamos a hablar un poquito más de cosas personales, de la conciencia que hoy en este cuento se llama Martín Azambulla, ¿no? Sí. Cuéntenos a nosotros un poquito de su historia, es decir, yo sé que naciste en Uruguay. Nací en Toronto. Nací en Toronto, ¿no? Sus padres que son de Uruguay. Entonces, como hay tantos países involucrados, ¿cómo llegaste aquí? Sí. ¿Qué te trajo aquí? Bueno, sí, como decías, nací en Toronto, en Canadá. Mis padres emigraron de Uruguay a Estados Unidos primero, aquí al área de New Jersey. Pasaron un año aquí y fueron a Toronto, que estaba abierta la emigración del país. A los 9 años falleció mi padre y mi madre nos mudó a mi hermana y a mí a criarnos en Uruguay. Entonces mis años formativos, de los 9 hasta los 18, fueron en Uruguay. Hice la escuela, liceo y preparatorio en Uruguay. Y a los 18 me fui solo, me volví a Toronto a estudiar. Ahí pasé 5 años y medio, y de ahí... ¿Qué estudiaste? ¿Sabes qué? Sí, específico. En esa época estudié dirección y actuación, artes, performance, sí.
Y esto es interesante en cuanto al aspecto que cubrimos, ¿verdad? De automímica. ¿No? Claro, en nuestros cursos, claro. Que para mí, yo desde los 3 o 4 años, yo siempre estaba memorizando propagandas y haciéndolas para mi familia, y fue una cosa siempre muy natural para mí. Nunca había tenido la experiencia de hacer esto de actuación, y siempre tenía eso en mente, que era lo que quería hacer. Entonces, como me salía tan fácil, ¿no? me iba siempre muy bien, en todos lados, en Canadá como en Estados Unidos, en esos ámbitos. Era algo, bueno, si lo haces tan bien, es algo natural, lo que deberías hacer. Claro. Hasta que me crucé con la idea de automímica. Ajá. Y para mí fue una cosa... La automimesis, como decimos Automimesis. en portugués. Precisamente, la idea de que quizás uno ha estado haciendo cosas similares por muchísimas vidas anteriores, y que le sale obviamente extremadamente bien porque hace tanto tiempo que lo está haciendo, lo que no quiere decir que es lo más productivo para la conciencia en esta vida, porque es algo tan viejo. Sí. Entonces eso para mí me tocó muy profundo y muy rápido. Entonces de tener esto en mente de toda mi vida hasta el momento, cuando llegué a los cursos yo tenía 25 años, fue una cosa que en un periodo de un mes fue una cosa muy clara, un corte muy fácil. Claro, ¿cómo esto ocurrió? Es decir, ¿fuiste una persona sensitiva desde niño, paranormal, tuviste proyecciones? Es decir, ¿qué te trajo a esto? Buena pregunta. En mi caso particular, ahora cuando pienso en mis experiencias de niño, muchos sueños de volar y cosas por el estilo, algunas experiencias también parapsíquicas, pero sin comprenderlas dentro de ese contexto. Entonces siempre estaba bajo, ¿no? Un sueño muy vívido, cosas por el estilo, que ahora por las sensaciones energéticas que me acuerdo de tener de niño también, me doy cuenta que no era solo un sueño, que era algo más allá de eso, ¿verdad? Pero a mí lo que me trajo fue un aviso en una revista en un momento, y que miré y era el logo de la IPC, ¿no? ¿Fue aquí mismo en Nueva York? Fue aquí mismo en Nueva York, okay. Sí. Tenía 25 años, estaba esperando mi primera hija, ¿no? Ya. Y cuando vi ese logo tan pequeño de la IPC con ese hombre saliendo del otro, pequeño proyector ahí, precisamente, eso a mí fue como una cosa instantánea, fue una mini recuperación. Exacto, fue como una clave. No sabía qué era, qué no era, pero sabía que eso era algo que yo tenía que ir o explorar o hacer. Y así fue. Me acuerdo, ¿no? Cuando uno habla de encontrar a su grupo, ¿verdad? Evolutivo, muchas de las personas que conocí hace más de 10 años, ¿verdad? En esa época, en 2001, por ejemplo, ustedes, a ti, a Nancy, a personas, ¿no? Dentro del equipo, después de 2 meses de estarlos conociendo, en cierto aspecto me sentía tan allegado, tan cerca en ese momento, como ahora una década después, que nos conocemos mucho más profundamente. Perfecto. Entonces para mí fue una cosa muy clara. Un reconocimiento del grupo, como diría. Precisamente, muy rápida e instantánea, aunque no lo podía ni verbalizar en tanto, pero la memoria de eso fue una cosa extremadamente clara. Sí. Interesante, interesante. Ahora mira, ¿ya tuviste así alguna inspiración de ir a algún otro lugar que no fuera México, algo que pareciera que fuera parte de su programación existencial? Porque sabemos que algunas personas, muchas veces, principalmente de la IAC, tienen así ¿cómo se diría? El aspecto internacional muy fuerte. Yo sé que ya fuiste, por ejemplo, para Europa. ¿Sintiste así alguna atracción fuerte, especial por algún lugar, alguna nación ahí? La verdad que han habido un par de ciudades que me han marcado en ese aspecto, de que hay un cierto reconocimiento de la forma que me siento muy bien. O sea, algunas vidas quizás, ¿no? Habiendo vivido algunas buenas vidas ahí, digamos. Londres es una de esas ciudades, en verdad. Italia, yo supongo, ¿no? Italia, sí, Roma, ni que hablar, fue otra ciudad que me impactó de esa forma. Y de forma positiva en ese aspecto, ¿no? Quizás algunas memorias de forma intuitiva, de que son un poco más, ¿no? Allegadoras, si se quiere decir así. Pero una ciudad que me impactó de una forma opuesta, ¿no? Vamos a decir, pero de todas formas hay historia, indudablemente, fue Ciudad del Este, por ejemplo. La primera vez que fui a Foz. Fueron unos días muy difíciles. Para mí muy pesado, indudablemente, y creo, ¿no? Algo conectado ahí con las cataratas, con, ¿no? Aspectos de quizás, ¿no? Todo el movimiento jesuita y el gobierno, cosas por el estilo. Sí.
Interesante sería no investigar más eso. Sería. Ahora, vamos a aprovechar también la oportunidad de preguntar sobre sus investigaciones personales, ¿no? ¿Qué área de la concienciología le parece interesante? Yo sé también que tiene algunos libros, pero vamos a esperar esto para hablar después de nuestro intervalo. Volvemos en un rato. Bien, entonces volvemos aquí al programa Ciencia y Conciencia con el profesor Martín Azambuja. Y en el último bloque estamos aquí hablando sobre sus propias líneas de investigación, si hay alguna área específica, una especialidad de la concienciología, porque yo sé que tienes un curso sobre transparencia conciencial, sí, ¿no es así? Sí. Entonces, ¿podría hablar un poquito más sobre sus preferencias personales de su investigación? ¿Cómo no? En particular, el curso de 6 horas que terminó siendo el curso de transparencia conciencial comenzó con una investigación más profundizada del sótano conciencial. Entonces, lo que me interesaba a mí siempre eran patologías, ¿verdad? Humanas, concienciales, que en realidad decir la palabra patología no da a entender verdaderamente qué son, porque son tan comunes. Sí, porque parece muy fuerte, parece una cosa rara, ¿no? Precisamente. Pero si podemos partir del principio que son patologías evolutivas de la conciencia y que a la misma vez son tan comunes en todos nosotros, ya podemos partir con los pies en la tierra de nuestros propios patrones verdaderos, ¿verdad? Y el abordaje de la clase, del abordaje concienciológico, ¿no? Conciencial, digamos, es que cubro 3 patologías. Son 3 neologismos, propuestas, digamos, de ideas para palabras específicas nuevas, ¿verdad? Para aportar a la ciencia. Y son estudiando 3 patologías para poder ver sus resultados, sus predisposiciones, qué tipos de efectos tiene y también, digamos, por suerte o lamentablemente, qué tan común es esto en nuestro día a día. Y verdaderamente, ¿qué son? Uno se llama mentiras y deformación de la verdad con autopromoción, ¿verdad? Sí, con intención autopromocional. Sí. Otro es falsa asistencia y el otro es falsa asistencia. Es decir, todo para evitar las manipulaciones, yo imagino. Manipulaciones es un aspecto muy intrínseco y principal de estas ideas, aunque no es el único, ni que hablar. Entonces pasamos primero por la parte más difícil, digamos, del curso, que es la exploración, y después pasamos por técnicas de cómo podemos hacer para poder superar esto. Y cuando vemos en nuestro día a día el aspecto de venderse uno mismo, ¿no? En muchas sociedades es algo tan común y muchas veces hasta celebrado, vamos a decir. Aunque evolutivamente esto tiene a atender un efecto que no es tan productivo, evolutivamente hablando. En cuanto a conciencia más lúcidas o menos lúcidas, es difícil que conciencias más lúcidas, digamos, amparadores, puedan tener el lugar para poder conectar con nosotros cuando estamos teniendo ciertos patrones de inseguridad o de vulnerabilidad, digamos, o de falta, de que a veces predisponen este tipo de patrones. No ha habido una clase que he dado en ninguna parte del mundo cuando empiezo a explicar estas ideas que hay una persona que dice, yo no sé de qué estás hablando. Siempre todos saben exactamente de lo que se está hablando. Es la naturaleza humana, ¿no? Exacto. Pero mire, yo tengo que pedir disculpas porque nuestro tiempo ya está prácticamente terminado, pero siempre intentamos terminar el programa pidiendo al profesor que diga cuál es su visión, cuál es su interpretación personal del principio de la no creencia. Entonces, ¿cómo que tú explicarías esto para una persona nueva yo digo, en la concienciología, que nos ve por la primera vez? Bueno, el aspecto de no creencia, ¿verdad? Me parece un elemento filosófico, así, absolutamente fundamental, porque verdaderamente todo vuelve hacia eso en cuanto al abordaje de las ideas y también a la intencionalidad de un profesor o cuando está impartiendo, ofreciendo la información. Para mí quiere decir, hay que hablar que la información que está siendo ofrecida está basada en 2 ciencias nuevas, que es lo mejor que hay hasta el momento. Pero indudablemente que esto va a cambiar como toda ciencia. La medicina hace 400 años o hasta hace 50 años salvaba vida, pero si uno va a un salón con un libro de hace 50 años de medicina es obsoleto, ¿verdad? Claro. Entonces, con el mismo principio, esto me parece que da
lugar para poder crecer como persona. Me parece que el momento que la información deja de tener la oportunidad para cambiar, es imposible que haya crecimiento. Claro. Ahora, en español, ¿cómo queda bien la frase del principio de la descreencia? ¿Cómo sería dicho? Yo diría, principio de la descreencia me suena natural a mí, o de la no creencia. Sí, pero ¿cómo sería? No crea nada. No crea nada, ni lo que nosotros le estamos diciendo aquí en la IAC, tenga sus propias experiencias, experimente. Sí, yo creo que esto queda como un mensaje interesante para el final, ¿no? Pero bien, no tenemos más tiempo, pero aún así nos gustaría de agradecer por su atención, por su tiempo, y nos vemos en la próxima vez en la edición internacional del programa Ciencia y Conciencia. Hasta allá.